es el rey. No hay nadie como él, es poderoso. Sobre todo está, coronado en majestad, poderoso. Pobre, a ti que cae, es poderoso. Coronado está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Cántalo fuerte. Poderoso sobre Satanás, él tomó la autoridad, es poderoso. Lo único que sé es que es poderoso. Conmigo fuerte. Siempre ha habido un dilema, ¿ok? Con esta cuestión de, miren, siempre en el ser humano ha existido lo que llaman pointing fingers. ¿Ustedes saben lo que son pointing fingers? ¿Verdad? ¿Saben lo que es pointing fingers? ¿Verdad que sí? ¿Quién dice? Cuando dice yo no fui. Fuiste tú. ¿Fue quién? Fuiste tú. Fue el 52. Y eso pasa mucho en los matrimonios, ¿verdad que sí? En los matrimonios le encantan ¿qué hacen los matrimonios? Le encanta que echarse ¿qué? Aleluya, amén. Le encanta echarse culpa, ¿verdad que sí? No, porque tú me dijiste, no, que cogiera por aquí, no, que agarrara por allá, no, que si fue entonces pasando el tiempo, fuiste tú, no, que fuiste tú, que fuiste tú, que fuiste tú. Pero el hombre tiene cierta responsabilidad delante de Dios que tiene que cuidar. ¿Sabían eso? Porque los ojos de los humanos no se abrieron hasta que el hombre comió del fruto. Ahora miren lo que pasó. ¿Están conmigo, verdad que sí? Sí. En el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Entonces ¿qué hicieron? Cuando comieron se dieron cuenta de la maldad y lo primero que hicieron fue ¿qué? Solamente habían ¿cuántos? Dos. Él y ella. Y hasta ellos dos se avergonzaban el uno del otro. Porque ¿quién más había? ¿Quién más había que los pudiera ver? Si yo andara con mi esposa sola en la tierra, ¿tendría que ponerme ropa? ¿Para qué? ¿Ah? No, de verdad, si yo andara solo, por eso es que los matrimonios son buenísimos, vivir solo, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué es que a los matrimonios les gusta vivir solo? ¿Ah? Con todo al aire. A los matrimonios les encanta vivir solo, ¿por qué? Porque dicen que pueden. Es sin vergüenza. Sin vergüenza. Entonces estaba Adán, pero Adán y Eva sintieron vergüenza del pecado que habían cometido delante de Dios. Se sintieron avergonzados y se hicieron agarraron hojitas de los palos y se cosieron unos delantales, se los pusieron. La mujer se puso delantales y el hombre también, y ahí estaban los dos azorados. Estaban los dos azorados, porque cada vez que tú cometes un pecado, lo que te da es ¿qué? Miedo. Te da miedo, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado da miedo. ¿Saben eso? El pecado da miedo. Y el pecado para el pecado. ¿Sabían eso? No tiene que ver nada con Dios amante, porque Dios te sigue amando, pero el pecado engendra ¿qué? Más pecado. Y por eso es que tenemos que tratar de quedarnos ¿qué? Alejarnos de ¿qué? Del pecado, porque el pecado lo que quiere es engañarte para destruirte y ponerte culpabilidad en la mente. Una de las cosas más grandes que el enemigo usa en contra del cristiano es la culpabilidad. Tú hiciste esto, ya tú no eres digno, ya tú no sirves, ya Dios no te quiere, ya Dios no te va a usar, y comenzamos a sentir ¿qué? Culpabilidad, y la culpabilidad hace que nos vayamos ¿qué? Alejando. No, y después si te encuentras gente de esos buenos amigos que encima de eso te suma y dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿Tú has tenido de eso? ¿Ah? ¿Y eso que eres cristiano? ¿Y eso que vas a la iglesia? Entonces aquí vemos al hombre y la mujer. Entonces miren lo que pasó. Después de eso dice que y en el verso 8, y oyeron la voz de ¿quién? De Dios. De Jehová Dios.
oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces quiere decir que cuando el hombre oyó que Dios venía, ¿qué hizo? ¿Por qué se escondió? Porque sabía que había estado. Porque cada vez que uno hace algo malo, la tendencia es que aislarte y esconderte. ¿Viste? Es bien fácil saber si alguien está haciendo algo malo. ¿Tú sabes por qué? Porque casi nunca quiere dar la cara. ¿Sí o no? Entonces aquí el hombre y la mujer se escondieron. Entonces aquí viene la primera pregunta de Dios. La primera pregunta que Dios hace en la Biblia, ¿sabe cuál es? Aparece Dios. ¿Y qué es lo que le pregunta? Primera pregunta. Miren cuál es la primera pregunta de Dios en toda la Biblia. La primera. Le dice al hombre: ¿dónde estás tú? Ahora yo pregunto, ¿qué era? ¿Que Dios no sabía? Pues si Dios no sabía dónde el hombre estaba, Dios no es omnisciente. Él sabía. ¿Sí o no? Sí sabía, lo que pasa es que se había escondido. De Dios no puede Pero entonces, ¿te puedes esconder de Dios entonces? No. ¿Te podrás esconder de Dios? No. ¿De Dios se puede esconder uno? No. ¿Por qué no se puede esconder uno de Dios? Él sabe dónde estoy. Porque Dios es todo, sabe todo, es omnisciente. De Dios no se puede esconder. Tú sabes que decía el salmista, decía: ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si me voy allá abajo, ahí estás tú. Si me escondo, tú estás en todos lados. Nos podemos esconder de Dios. Entonces mire, la primera pregunta que Dios hace en la Biblia es: ¿dónde estás tú? ¿Por qué esa pregunta? Quería saber qué había contestado. Tú sabes que el hombre no sabía dónde estaba en ese momento. Wow. ¿Por qué? Porque el pecado te desorienta tanto que te pierde. ¿Saben eso? La desobediencia te desubica tanto, y no tiene que ver nada con Dios amarte, Dios te sigue amando, pero el pecado te desubica tanto que te pierde. Y después Dios tiene que estar detrás de nosotros diciéndonos: ¡hey! ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está. No sabemos dónde qué. No sabemos dónde estamos. No es porque Dios no sepa. Entonces el que necesitaba saber dónde estaba era ¿quién? El hombre necesitaba saber dónde estaba y necesitaba saber lo que había hecho. Entonces aquí viene la confrontación. Llega el momento de la confrontación y le hace una serie de preguntas. Mire, una pregunta detrás de otra. Y yo voy a dejar que tú las contestes en tu casa, ¿ok? Número 1, ¿dónde estás tú? Pregunta número 2, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pregunta número 3, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Pregunta número 4, ¿por qué lo hiciste? Lee para que tú veas esas 4 preguntas, se las hace Dios una detrás de otra. Entonces la primera pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Acaso comiste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y por qué lo hiciste? Entonces miren, me encanta la conversación que se forma aquí, porque hay una conversación entre Adán, entre Eva y entre Dios. Entonces el hombre, como quiere librarse de toda consecuencia, ¿quién me sabe decir lo que el hombre dijo? Oí tu voz en el huerto. ¿Ah? Y me dio, ahora I'm reading to you. It says, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Sigue. Me escondí. Sigue. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba